Buenos días, esta es la presentación del grupo 3, conformado por Paulo Solano Brenes, Luciana Castillo Barrera y Sebastián Gómez Chávez. Nuestro tema a exponer es sobre los procesos de conformado en los polímeros, principalmente en el soplado de polímeros. Ahora, primero debemos mencionar qué es el soplado de polímeros. El soplado de polímeros es un proceso donde se utiliza la presión del aire para expandir un polímero caliente en la cavidad de un molde. Existen una gran variedad de polímeros, pero algunos pueden ser el polietileno, el polipropileno y el PVC. Existen una gran variedad, pero estos son algunos. Ahora, las etapas del proceso de soplado. Está de primero el calentamiento del polímero, donde este sucede por medio de una máquina de inyección que genera una preforma que es un cuello de botella unido a una parte del material fundido. Luego sigue el molde y soplado. Esta preforma se coloca en un molde donde se le inyecta aire comprimido por el cuello de botella para inflar el material fundido y que adquiera la forma de las paredes del molde. Luego, una vez soplada la pieza, se comienza a enfriar por medio de aire comprimido o agua para solidificarla, que sería el tercer paso. Luego sigue el cuarto paso, que sería el desmolde de la pieza y verificar eh, cómo es su estado. ¿Está bien o está mal? Existen distintos tipos de soplados. Yo voy a presentar dos. Hay una gran variedad, pero estos son los más utilizados, que sería la extrusión por soplado, donde un tubo de material plástico fundido se deja caer desde una extrusora para que caiga en un molde enfriado. Este se cierre y se le inyecte aire por la parte superior, muy similar al que acabo de explicar. También está la inyección soplado, que fue el que mencioné anteriormente, donde se utiliza una preforma, se calienta, se coloca un molde y se le inyecta aire comprimido. Para tener un ejemplo más visual de cómo funciona el proceso de soplado, voy a presentar un pequeño video. Esas serían lo que son las preformas, las cuales se calientan. Se puede ver el tipo de molde que es para una botella. Se coloca la preforma en el interior y se procede a inyectarle aire comprimido para que tome la forma del molde. Una vez esto se deja enfriar y se finaliza con abrir el molde. Luego están las características que presenta el soplado. En este caso, las características de antes del soplado y las características después del soplado. Antes del soplado, el polímero se encuentra en gránulos, los cuales son como pequeños pedacitos de plástico, los cuales al fundirse tienen mucha flexibilidad, no tienen una buena orientación molecular, lo que lo vuelve poco útil y presenta un volumen reducido y mucha densidad. Ahora, luego del soplado, el polímero obtiene una forma final que es mucho más útil, adquiere mayor rigidez y la capacidad para soportar cargas internas, lo que permitiría, por ejemplo, almacenar líquidos o algún tipo de sólido, dependiendo de si es una botella o un tipo de caja. También el polímero toma la forma final del molde, el volumen aumenta debido a esto de una forma significativa al expandirse dentro del molde. También
Se pueden presentar algunas ventajas y desventajas del soplado. Algunas ventajas es la velocidad y eficiencia que tiene este proceso. Al ser un proceso que lo hace una sola máquina, eh, pues tiene una eficiencia muy grande, no se necesita tanta mano de obra. La calidad es consistente debido a que se utiliza un mismo molde para una X cantidad de piezas. La flexibilidad en el diseño es muy buena debido a que los polímeros pues, pueden adquirir formas complejas dependiendo del molde. La eficiencia en costos, los polímeros suelen ser algunos muy costosos, otros no tanto, pero el alto rendimiento de la máquina pues permite generar grandes cantidades y grandes beneficios. También la reducción de residuos, este tipo de proceso no deja tantos residuos ya que la totalidad pues se utilizan dentro del molde para formar una pieza. También el acabado, como siempre se utiliza un mismo molde para todas las piezas, pues dependiendo del molde siempre va a existir un mismo acabado y podría ser bueno o malo, pero normalmente va a ser bueno. También están las desventajas, los costos iniciales de la máquina. La máquina puede ser costosa dependiendo si es muy grande, pequeña, si es para una producción muy grande o más reducida. Las limitaciones en el diseño, algunos diseños están orientados solo a fabricar piezas pequeñas y no grandes, por ejemplo, una botella pequeña y no un envase gigantesco, está dependiendo más del molde. También está la dependencia a la calidad del molde. Si un molde se daña, pues debe ser reemplazado por uno nuevo. Esto puede generar costos. La sostenibilidad es limitada debido a la gran producción de envases de plástico o de otro tipo, pues estos podrían llegar, sí, o tal vez no a contaminar y normalmente siempre se va a utilizar plástico o polímeros nuevos para realizar nuevas botellas y normalmente no se utiliza tanto el reciclaje, aunque a veces sí. Ahí puede existir alguna limitación. También en el consumo de energía, este tipo de máquinas necesita calor para fundir el polímero y también necesita energía para producir el aire a alta presión que va a ser necesario para dar la figura en el molde. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo. Y al final algunas referencias que fueron utilizadas. Gracias.